Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en la increíble transformación que vivió España en el siglo XVIII. Un cambio radical, provocado por la llegada de una nueva dinastía al trono, los Borbones. Ya os adelanto que fue un siglo de guerras, sí, pero también de reformas y de la creación de un Estado completamente nuevo. Y todo empieza con esta pregunta, que no es poca cosa, porque a ver, en el año 1700 el gigantesco imperio español se enfrenta a una crisis que lo va a cambiar absolutamente todo. Y la respuesta a esa pregunta es ¿una guerra? Para entenderlo bien, vamos a desgranar esta historia en 5 partes. Empezaremos con esa crisis de sucesión que hizo temblar a toda Europa, seguiremos con la guerra que provocó y luego veremos cómo las profundas reformas que se hicieron intentaron, modernizar y unificar el país. Venga, pues vamos al lío. El problema arranca, como decíamos, con el vacío de poder que dejó el último rey de la Casa de Habsburgo. Ojo, los Austrias, como se les conocía aquí en España. Este es el detonante. Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias españoles, se muere sin haber tenido hijos. Y su muerte no solo deja un trono vacío, que ya es un problemón, sino que pone en jaque el equilibrio de poder de todo el continente. Y aquí tenemos a los dos grandes protagonistas del drama. Por un lado, Felipe de Borbón, ojo, nieto del mismísimo Rey Sol, el todopoderoso Luis XIV de Francia, y encima el elegido en el testamento de Carlos II. Y por otro, el archiduque Carlos de Habsburgo, que representaba, la continuidad, la dinastía de siempre. La elección era crucial, un giro hacia el poder francés o seguir con los Austrias. Toda Europa, literalmente, contuvo la respiración. Claro, la tensión no tardó en estallar. Que un Borbón se sentara en el trono de España fortalecía una barbaridad a Francia, y las otras potencias no iban a quedarse de brazos cruzados. Lo que vino después fue un conflicto a escala continental, que además se convirtió en una guerra civil muy dura aquí, dentro de España. La guerra fue larga y muy compleja, ¿eh? En 1701 se monta la Gran Alianza para frenar a los Borbones. Dentro de España, la Corona de Castilla apoyó a Felipe, pero la Corona de Aragón se inclinó por Carlos. Hubo momentos clave, como la toma de Gibraltar por los británicos en 1704, que todavía hoy trae cola. La batalla de Almansa en el 7 fue una victoria tremenda para Felipe V, pero ¿sabéis qué cambió el rumbo de verdad? Que en 1711 el candidato austriaco, Carlos, de repente hereda el trono imperial. Claro, el peligro de un superpoder Habsburgo pasó a ser tan grande como el de uno Borbón, y eso llevó a todos a buscar la paz. Al final, Felipe V consiguió el trono, sí, pero el precio fue altísimo. España tuvo que ceder casi todas sus posesiones europeas. Austria se quedó con los territorios italianos y Flandes, y Gran Bretaña, que fue la gran beneficiada, se llevó enclaves estratégicos como Gibraltar y Menorca, y encima unas ventajas comerciales enormes con América. El imperio había sobrevivido, sí, pero mucho más pequeño. Bueno, una vez con el trono asegurado, el nuevo rey, Felipe V, se puso manos a la obra con un proyecto radical: unificar y centralizar España copiando el modelo de su abuelo francés. Se acabaron los reinos, cada uno con sus leyes, ahora una sola España. La ideología que movía todo esto era el absolutismo, la idea de que el rey es el Estado, vamos. El monarca no comparte el poder con nadie y su autoridad es indiscutible. Felipe V se trajo este modelo de la Francia de Luis XIV, el de la famosa frase «El Estado soy yo». Y esta cita del propio rey lo deja clarísimo. Con un tono que no admite discusión, anuncia el fin de las leyes y las instituciones de los territorios de la Corona de Aragón, que habían estado en su contra durante la guerra. Una decisión drástica y con unas consecuencias enormes, desde luego. Todo este proceso se hizo con los famosos decretos de nueva planta. Básicamente fueron 3 pasos. Primero, cargarse los fueros, o sea, las leyes propias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Segundo, disolver sus parlamentos e integrarlos en las Cortes de Castilla. Y tercero, imponer el sistema administrativo castellano en todo el territorio. Con esto, España dejaba de ser una unión de reinos para convertirse por primera vez en un Estado centralizado de verdad. Una decisión que, marcaría las tensiones territoriales durante siglos. Avanzamos hasta mediados de siglo. Con Carlos III, el absolutismo borbónico entra en una nueva fase. El rey sigue teniendo todo el poder, pero ahora, atento a esto, lo combina con las nuevas ideas de la Ilustración para modernizar el país. A esta forma de gobernar se la llama despotismo ilustrado. La idea era usar la razón y el progreso para mejorar la economía, la educación, la eficacia del gobierno en general. El objetivo, en teoría, era conseguir la felicidad de la gente, pero, ojo, siempre bajo el control absoluto del rey. Y esta frase lo resume a la perfección. Se hacían reformas pensando en el bien del país y de la gente, sí, pero sin preguntarles, sin dejarles participar.
Era, por así decirlo, una revolución desde el trono, que no pretendía cambiar las bases del antiguo régimen. Uno de los grandes cambios vino en la economía. Se empezó a poner en duda el viejo mercantilismo, esa obsesión por acumular oro y que el Estado lo controlara todo. Empezaron a ganar fuerza ideas nuevas como la fisiocracia, que decía que la riqueza real de un país no está en el metal, sino en la tierra, en la agricultura. Y esto llevó a defender el famoso laissez-faire, o sea, el dejar hacer, abriendo la puerta a que el Estado se metiera un poquito menos en la economía. Y Carlos III se puso a ello, ¿eh? Impulsó reformas agrarias, dignificó oficios que hasta entonces estaban mal vistos, afirmó el poder del rey sobre la Iglesia, lo que se llamó regalismo, y tomó una medida tan bestia como la expulsión de los jesuitas, a los que veía casi como un Estado dentro del Estado. Pero claro, estas reformas no siempre gustaron. El ejemplo más claro es el motín de Esquilache de 1766. Fue una revuelta enorme en Madrid que mezcló el cabreo de los privilegiados, que veían peligrar su poder, con la rabia del pueblo por la subida del precio del pan. Esto demostró que reformar desde arriba, tenía sus límites y sus peligros. Y llegamos al final. Después de un siglo de guerra y de reformas, ¿cuál fue el resultado? ¿De verdad consiguieron los Borbones reconstruir la nación? Vamos a verlo. Pues a ver, la respuesta es compleja. Por un lado, la estructura social apenas se movió. España seguía totalmente anclada en la sociedad estamental. Una minoría muy, muy pequeña de privilegiados, nobleza y clero, controlaba casi toda la riqueza y apenas pagaba impuestos, mientras la inmensa mayoría de la población, el llamado tercer estado, pues a soportar toda la carga. El panorama en ese sentido no cambió mucho. Sin embargo, sí que hubo éxitos importantes. Uno de ellos, el crecimiento de la población. Ojo al dato, gracias a que hubo un periodo de relativa paz y a ciertas mejoras en el campo, la población aumentó en 3 millones de personas, pasando de 7,5 millones a 10,5 millones, casi nada. Pero quizá el legado que más ha durado fue la configuración de España como un Estado moderno, centralizado. Las demarcaciones provinciales que se crearon entonces fueron el embrión, la semilla, de las provincias que tenemos hoy. Esa estructura, en gran medida, ha llegado hasta nuestros días. Y acabamos con una pregunta para pensar. Centralizar y modernizar la administración fue un paso de gigante, desde luego, pero ¿fue suficiente? ¿Estaba España, con esa estructura social tan rígida y una economía todavía muy tradicional, preparada de verdad para las revoluciones que estaban a punto de sacudir el mundo en el siglo siguiente? Pues ahí queda la cuestión.